enseñanza profética, el poder de la identidad. Dios trajo una revelación a personas, convirtió a esas personas, a hombres terrenales y a mujeres terrenales, en hijos de Dios. La Escritura dice en Juan capítulo 1, versos 11 al 13, que a esos hijos les dio potestad. La potestad es un poder que se le da a alguien que tiene una identidad, la identidad de hijos. Esos hijos tienen un poder, el poder de la identidad que Dios tiene, Él se lo da a sus hijos. Cuando tú eres un hijo de Dios y eres una hija de Dios, tienes el mismo poder de identidad que Dios tiene, porque tienes la naturaleza divina que Dios tiene, conforme dice la Escritura en el libro de Pedro, dice que tenemos naturaleza divina. Segundo de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4. Tenemos naturaleza divina y tenemos identidad divina, tenemos poder, por cuanto esa identidad que tenemos, por cuanto Dios tiene identidad divina, Él tiene poder de identidad. Por lo tanto, nosotros, al ser hijos de Dios, al tener identidad divina, al ser como Dios es, porque es nuestro Padre, por cuanto somos sus hijos, tenemos también, teniendo su naturaleza divina como hijos e hijas, tenemos también poder de identidad divina como Dios lo tiene. La Escritura lo dice. Dios lo revela por medio de la Escritura cuando dijo en Efesios capítulo 5 verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por lo tanto, Dios utilizó a Jesús para revelarnos el poder de la identidad. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Los hijos de Dios y las hijas de Dios manifiestan el poder de la identidad que tienen. Un profeta, cuando usted lee el Antiguo Testamento, que habla sobre la vida espiritual de los hijos de Dios, habían hombres que Dios, dentro de su pueblo espiritual, los colocaba con una identidad nueva, con un poder de identidad. Dios a ellos los llamaba profetas. Los profetas actuaban de una manera espiritual. Los profetas actuaban por revelación divina. Los profetas actuaban por revelación de Dios. Ellos se manifestaban como profetas. Ellos manifestaban que tenían identidad de profeta, que tenían identidad de profetisa si era una mujer, hija de Dios. Ellos manifestaban el poder de la identidad que tenían, porque Dios le había dado esa identidad para revelar, para manifestar y para ministrar. El poder de la identidad Dios te lo da para revelar esa identidad a ti mismo y a otras personas. Pasaba el profeta Elías por un lugar y una mujer importante casada con un hombre rico le dijo a su esposo, aquí yo veo que este hombre que pasa es varón de Dios. Se dijo de el apóstol Pedro y los demás apóstoles diciendo, y les reconocían que habían estado con Jesús.
Tu identidad es reconocida cuando tú recibes revelación de tu identidad. Por eso es muy importante la revelación de la identidad de los hijos y de las hijas de Dios, porque la Escritura dice en Gálatas capítulo 4, verso 1 al 7, pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí se revela algo muy importante acerca de la identidad y del crecimiento de los hijos y de las hijas de Dios actualmente. Cuando tú naces de nuevo, naces espiritualmente, como una persona espiritual que tiene que crecer. Tu nivel de crecimiento tiene un nombre. Eres llamado en ese nivel de crecimiento niño espiritual, niña espiritual, y debes alimentarte espiritualmente para crecer. A los niños se les da leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada es el alimento espiritual que los hace crecer. La leche espiritual no adulterada es la revelación de la voluntad de Dios para que crezcan. Pero mientras crecen y ellos están, esos niños y esas niñas espirituales, esos hijos y esas hijas de Dios espirituales, viven espiritualmente, tienen poder, ministran, pero si viven terrenalmente, no hay diferencia entre ellos y los hombres pecadores, los hombres terrenales. ¿Por qué? Porque en Gálatas capítulo 4, verso 1 lo dice claramente. Entre tanto que el heredero, el niño, en nada difiere del esclavo, hasta que crece y se convierte en una persona madura espiritualmente por ejercer sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, al convertirse en una persona madura espiritualmente, recibe alimento sólido, revelación y conocimiento espirituales de Dios más profundos. Entonces hay una diferencia, porque recibe el poder de la identidad. La Escritura dice que el profeta Juan fue usado por Dios para revelar la identidad de Jesús, cuando digo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien vea descender al Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él reveló la identidad de Jesús. Él reveló la identidad, pero también reveló el poder de la identidad de Jesús. El profeta dijo, el que de arriba viene es sobre todos. El que de arriba viene es sobre todo. El que de arriba viene, Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado por Dios, es sobre todas las personas que están en la tierra y es sobre todo lo que hay en la tierra. Por eso Jesús, su identidad de hijo, la manifestó diferente, porque él manifestaba el poder de la identidad. Jesús se manifestaba como el dueño del cielo y de la tierra, porque tenía la herencia. Él era el heredero de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del bendito, el que lo bendijo. Por eso Jesús era el Hijo de Dios. Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios lo reconoció como hijo. Dios reveló que es Jesús, su Hijo.
Dios reveló que Jesús era su Hijo. Jesús, al recibir esa revelación, Él actuó como Hijo y actuó con el poder de la identidad de Hijo. Porque Dios reveló su identidad por medio del profeta y Dios personalmente también lo hizo. Cuando Jesús recibe la revelación de la identidad, actúa conforme a esa revelación de su identidad. Jesús actuó como Hijo espiritualmente. Usted también tiene que hacer lo mismo. Actuar por revelación de Dios en el Espíritu con la revelación de la identidad que Dios te dio como hijo y como hija. Y tienes después que revelar el poder de la identidad. Jesús se manifestó como dueño. Ese era el poder de su identidad. Jesús es el dueño del cielo y de la tierra. Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Él le dijo: id a sus hijos, que tienen también la revelación de la identidad de dueños y de dueñas, y que tienen también la revelación de el poder de la identidad de dueños y de dueñas sobre todos y sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra, porque son los herederos y las herederas, los benditos y las benditas, los hijos y las hijas de Dios. Por eso usted debe actuar con la revelación de su identidad de hijo y con la revelación de su identidad de hija y con la revelación del poder de la identidad como hijo y como dueña, como hijo y como dueño, como hijo y como dueño, como hija y como dueña, como hija y como dueña. Recuerde que Jesús actuó como Dios le dijo que actuara, con la revelación de su identidad como hijo. Dios le reveló también que actuara con el poder de la identidad, y Jesús actuó con el poder de la identidad. Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. La tierra le obedeció porque él era el dueño, porque se manifestó como el dueño, porque ministró como el dueño. Eso es lo que hace el poder de la identidad, que tú hagas esas tres cosas. Y el poder de la identidad se manifestó para que la herencia celestial y terrenal obedeciera al dueño que había venido, que se había manifestado y que había ministrado con poder, el poder de la identidad. Cuando Jesús habló, quitó lo negativo que impedía que la herencia lo obedeciera, porque la herencia y el heredero tienen una relación. El heredero está ligado a la heredad porque tiene poder sobre la heredad. Un hombre alguacil fue enviado a capturar a Jesús por orden de los sacerdotes, por sus enemigos, y regresó sin él. Y le preguntan: ¿por qué viniste sin él? Y él le dijo: nunca jamás hombre ha hablado como este hombre. Porque Jesús no hablaba como hombre, hablaba como hijo de Dios, hablaba con el poder de la identidad. Usted por eso debe hablar de igual manera, manifestarse como hijo de Dios, manifestarse como hija de Dios, manifestar el poder de su identidad de hijo y de hija. Porque si usted vive como un niño espiritualmente, no verán diferencia. Jesús dijo: por que ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra, podía enviar a personas como dueños a hacer lo mismo que él hacía,
Por eso digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Por eso tienes que crecer. Tienes que crecer para que te manifieste como hijo, para que manifiestes el poder de la identidad. Cuando Jesús habló al viento y al mar, se produjo grande bonanza. La bonanza no la hizo Jesús, la produjo la misma herencia, porque la herencia había recibido una orden hace tiempo del dueño, cuando le dijo Dios, el dueño, a la herencia: produzca la tierra, produzca las aguas. Y cuando fue quitada la desobediencia, entonces fue restaurada la obediencia espiritual de la herencia al dueño, que es sobre todos y que es sobre todo, que es el dueño de la herencia. Y la herencia produjo grande bonanza. Los apóstoles y los discípulos comprendieron esto y lo vivieron. Y la Escritura dice que ellos se manifestaron con la revelación de la identidad que tenían como hijos y como hijas de Dios, y que se manifestaron con la revelación de el poder de la identidad de hijos y de hijas que tenían. La Escritura dice que los apóstoles ministraban con gran poder y no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué se manifestaron los dueños? ¿Por qué se manifestaron con el poder de la identidad? Por eso usted tiene que crecer. Tiene que venir delante de la presencia de Dios, buscarlo y hacer que te enseñe. Pedirle que te enseñe. Recuerde que Jacob tuvo una actitud que logró que le dieran lo que él quería. Jacob dijo: si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Y fue bendito. Usted tiene que tener esa actitud como la tuvo Jacob. Jacob tuvo actitud de dueño. Él tuvo el poder de la identidad. Vivió conforme a esa revelación. Se manifestó conforme al poder de la identidad como dueño. Y manifestó y ministró con el poder de dueño, con el poder de la identidad. Y tomó su herencia, y tomó su respuesta, y tomó lo que necesitaba. Por eso Jesús, cuando los hijos crecieron, que podían comer alimento sólido en la mesa, les dijo, en la casa, diciendo, tomando el pan como dueño, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dijo: tomad, comed, porque Él los envió como dueños a disfrutar su herencia como hijo de Dios. Los envió como dueños a disfrutar su respuesta como hijo de Dios. Los envió como dueños a cumplir la voluntad de Dios. Los envió como dueños al lugar que Dios los había enviado. Los envió como dueños a hacer lo que Dios les había enviado. Los envió como dueños a dar lo que Dios les había dicho que dieran. Los envió como dueños a recibir lo que Dios había dicho que les dieran. Los envió como dueños. Los envió como dueños. Usted tiene que manifestarse con revelación y manifestarse externamente y ministrar el poder de la identidad.
Por eso Jesús dijo a esas personas, a los dueños, a los que manifiestan y ministran el poder de la identidad: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a acá. Si tuvieres fe, diréis a este árbol, diréis a este sicómoro, desarráigate, y lo plantarían en otro lugar de la tierra, o lo plantarían en el mar, porque pueden hacer esas cosas, porque son los dueños. Cuando tú eres dueño de tu casa, tú la redecoras como tú quieres. Colocas una cosa aquí y después la colocas allá. Sacas una planta del patio y lo colocas en la terraza. Pinta la pared de un color y le pones otro color más hermoso. ¿Por qué? Porque eres el dueño. Está sobre todos y está sobre todo. Tú tienes que experimentar esto haciendo la voluntad de Dios espiritualmente, para que vengan respuestas de Dios, para que disfrutes las cosas que Dios te dio, la herencia celestial y la herencia terrenal, la herencia de los cielos de Dios y la bendición que Dios te da como hijo y como hija, para que trabajes espiritualmente con Dios y te manifiestes con revelación y manifiestes eternamente y ministres con el poder de la identidad sobre la enfermedad, sobre los problemas, sobre las crisis, sobre lo negativo, sobre lo imposible, para que restaures y se manifieste la voluntad de Dios y se manifieste el poder de Dios sobre tu vida y sobre la vida de otras personas, para que sean ministrados. Dios te da el poder de la identidad para que ministres. Dios te da el poder de la identidad para que ministres, porque solo tú tienes las palabras que las personas necesitan. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras Dios te las da para que tú las ministres a otras personas, para que reciban respuesta, para que reciban profecía, para que reciban milagros, para que reciban la presencia de Dios para que los salve, para que reciban crecimiento espiritual, para que sean ministrados, para que sean ungidos, para que sean llenos de poder, para que sean llenos del Espíritu Santo. Ahora voy a ministrar a los dueños, a los que tienen el poder de la identidad, para que Dios te haga crecer, porque Él te hace crecer y Él te da crecimiento espiritualmente, para que vivas conforme a su voluntad, con el poder de la identidad. Padre, en el nombre de Jesús te pido que ministres a tus hijos y a tus hijas, por medio de estas revelaciones y enseñanzas que le has dado, por medio de estas ministraciones que has hecho mientras les hacía conocer todas estas cosas. El poder de la identidad, la revelación de la identidad y el poder de la identidad se manifiesten en sus vidas, en todas sus áreas. Llénalo de tu presencia, de tu poder, de tu gracia, de tu amor, de tu fuego. Derrama tu fuego sobre ellos. Ministrales, Padre. Ministrales, Padre, en el nombre de Jesús. Sopla, Padre. Ola de poder. Llénalos de tu poder, de tu presencia. Dale fuerzas, inteligencia, sabiduría, fortaleza. Dale ánimo, motivación, fe. Llénalos de fe. Te pido que los revista de fe. Fluye ahora poder para que tengan una fe fuerte, para que sean poderosos en fe. Dale crecer, dale revelación en el espíritu de la identidad que tienen, de la identidad espiritual que tienen como tus hijos y como tus hijas, para que reciban crecimiento y reciban la revelación
del poder de la identidad de hijos y de hijas que son dueños y dueñas, para que vivan con esa revelación y se manifiesten como hijos e hijas tuyos, como dueños y dueñas, y ministren como dueños y dueñas sobre su herencia celestial y terrenal, sobre su bendición a otras personas, para que hagan sanidades, milagros y prodigios, y personas se arrepientan de sus pecados por medio de ellos cuando tú los utilices, y personas aprendan y crezcan cuando tú los utilices para enseñarles espiritualmente, para que actúen como dueños y disfruten su herencia espiritual y su herencia terrenal. Padre, en el nombre de Jesús te pido que los ministres con poder, con unción, con gracia. Derrama gloria sobre ellos, poder, sanidades, milagros. Leprosos son limpiados, son resucitados, muertos ahora. Sanidades, milagros, prodigios, milagros económicos. Hay personas que les dan lo que estaban esperando. En el nombre de Jesús lo reciben ahora. Milagros económicos, sanidades, milagros creativos en el cuerpo. Cansancio se va, columnas son restauradas, órganos del cuerpo desgastados son restaurados y hechos nuevos. Ahora, fuerza, Dios te da fuerzas. En el nombre de Jesús, recíbelo con fe. Padre, te pido que ministren su fe, en la fe de cada uno de ellos, para que estén fuertes y poderosos en fe, para que entiendan espiritualmente las revelaciones que tú les das, para que crezcan espiritualmente conforme a tu imagen y hagan tu voluntad. Te pido que le concedas sus peticiones. Fluye, Padre, en el nombre de Jesús. Sigue ministrando con poder, unción. Dios derrama unción sobre ti. Dios derrama gracia sobre ti, para que vayas y prediques, para que se salven personas por medio de ti, para que hagas milagros y sanidades por medio de ti. Multitudes se convertirán a Dios por medio de ti. Cuando les hables, les hablarás en una forma nueva y harás que se conmuevan y se conviertan a Dios por medio de ti. El Espíritu Santo te ayudará. Él pondrá palabra en tu boca para que hables. Y aún profetizarás y hará que se conviertan a Dios. Dios te va a usar y te va a enviar para salvar a las personas que Él te diga que va a salvar. Tienes que permanecer delante de la presencia de Dios y crecer para que Dios te dé poder, revelación de quién eres, y vayas con la presencia de Dios a ministrar conforme Él te ha dicho. Padre, te pido que ministre unción sobre tus ministros, sobre tus hijos. Trae respuesta instantánea, Padre. Fluye tu poder, tu presencia, tu sanidad, tu milagro. Hay milagros creativos, milagros económicos ahora. Aparece dinero. A personas les dan empleo, personas les dan negocio, personas les dan dinero, a personas les dan mucho dinero. Ahora, milagros económicos. Dios envía ángeles para ministrarte. Dios envía personas también para ministrarte, para darte lo que necesitas, para fortalecerte proféticamente. Dios va a enviar personas para que te hablen y te animen espiritualmente, para que te restauren espiritualmente, para que no decaigas, para que estés fuerte, fuerte en la presencia de Dios. Padre, ahora te pido que ministres a tus hijos con fuego, con unción, con poder, con revelaciones. Aparécete y ministralos, que te vean, que te oigan, que te sientan. Tócalos con tu presencia, con tu fuego. Abre sus ojos, abre sus oídos. Coloca fuego en su boca, carbón encendido, para que hablen y profeticen mi palabra, dice el Señor. Y hablarás mi palabra cuando yo te diga, y harás lo que yo te diga cuando yo te diga, dice el Señor. Y pasará lo que yo te diga, y ministrarás cuando yo te diga, dice el Señor, porque yo te envío a profetizar a mi pueblo, dice el Señor. Y estarás delante de mí
y te saciarás de mi casa, y verás mi fruto delante de ti, y te gozarás, porque yo te hago llegar a un lugar nuevo, donde disfrutarás de mi casa y de mi gloria, donde disfrutarás de mi presencia y de mi poder. Te haré llevar a un lugar nuevo, donde verás mi gloria, dice el Señor, y te haré crecer como palmera, y crecerás y darás fruto como yo quiero, dice el Señor, y profetizarás a toda nación, y hablarás a toda nación, y te escucharán, y se cumplirá lo que dices, te dice el Señor. Padre, te pido que ministres a tus hijos con unción, con poder, dale fuerza, vigor, aceite fresco, Padre, unción fresca derramada ahora sobre ti, te recorre por la barba y se riega sobre tus vestiduras. Hay una unción nueva que te llena y que te quebranta, que te hace conforme a su imagen, que te enseña espiritualmente. Una unción que te hace ver más, que te hace ver a la presencia de Dios. Una unción que te da más poder para ministrar, más visión espiritual para ministrar en tu ministerio y en tu congregación. Ahora fluye, Padre, fluye ministrando sobre tus hijos y sobre tus hijas. Dale fuerza, dale éxito, dale bendición. Que tu herencia y tu bendición se manifiesten en sus vidas. Y tu presencia produce avivamiento en todos tus hijos y tus hijas, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén.